Ya tendríamos un enlace de un punto hasta otro. Y ahí ya reenviando información desde ese punto B, donde lo asignamos a un punto C, por ejemplo, ¿cierto? A un tercer punto, que en este caso sería Quimbaya. Bien. Por ejemplo, a Montenegro, queda más abajo. Vamos a mirar si tenemos línea de vista. Profe, claro que de Quimbaya se ve, de Quimbaya se ve la parte de Pereira, una parte que es muy alta, no sé, el Alto del Nudo, creo que es. Ah, ya, vamos a hacerlo desde allá, listo. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a mirar desde ahí de Finlandia, de Montenegro, cómo queda la situación. Y si algo lo hacemos desde allá. Entonces vea que queda más, vea que hay un cerro acá, que la línea Fresnel pasa a 8 metros, o sea que no serviría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la línea esta está perjudicada por esa zona Fresnel. Acá me dice que 8 metros, no, 5.1 metros en la zona más alta. Bien, listo. Pero entonces vamos a hacer el ejercicio de Freddy. Entonces desde el alto el nudo. Vamos a dejar esa ahí esta Finlandia. Y vamos a correr esta línea. Quien vaya. Colocarlo en la zona céntrica y lo vamos a tirar desde el alto del nudo. Eso queda como por acá, ¿cierto? Más o menos. A ver si ahí la recalculan. Sí, desde el alto del nudo. No creo que el alto no es más arriba. Sí, profe. Sí, ve, profe, no estoy tan loco, profe. No, pero más abajito, por acá vamos a ver. Por allá es por donde están las antenas. Sí, si usted observa, por ahí hay una antena, ¿cierto? Eso ahí, por ejemplo. Sería la parte más altica. Entonces ahí serían 23.58 kilómetros. Y con una antena de 30 dBi, bueno, a 20 dBm, vamos a subirle un poquitico más la potencia. A 25. Y acá también vamos a subirlo a 25. Bueno, entonces ahí puedo pasar 1 giga a menos 50 dm, o sea, la señal llegaría a menos 50 dm. Con esos radios, hay Fiber 5 XHD, puedo pasar 1 giga desde el alto del nudo directamente hasta Quimbaya. ¿Sí? Queda un poquito Profe, más profe, lejos. ¿Sí? profe, me surgió una duda, pues aquí hay en cosas relacionadas con Manu. Yo me acuerdo que cuando el internet llegó a mi escuela donde yo estudiaba, pues yo no sé si todo el mundo se acuerda de que eso eran unos platillos voladores en el techo, o sea, era muy grande. Mm. ¿Cuántos dBi manejaban esas antenas? ¿Qué velocidad? ¿Qué distancia? No sé. Esas antenas eran aproximadamente de 30 dBi, estas que estoy tocando acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es el cuento? Era la modulación. O sea, y recuerden que la modulación QAM de cuadros por puntos, que les mostré hace unas clases atrás, esa modulación era muy baja, era de solamente 6 QAM o 8 QAM. Entonces, ¿cuántos megas puede pasar? Máximo por ahí unos 10 megas, ¿sí? De un punto a otro. Eso sí, podía viajar mucho la señal, pero el problema era que solamente podía pasar máximo unos 10 megas de un punto a otro. Pues igual en ese tiempo no había tanto consumo de internet. Hoy en día usted tiene pues conectado no solamente el computador, sino su smartphone, que el Smart TV y entre otros aparatos que usted La puede nevera. conectar a internet. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el problema? Que pues hoy en día hay más consumo de internet, entonces se necesitan equipos con mejor modulación, con más modulación para pasar más megas, ¿sí? La antena puede que hubiese sido la misma, de la misma ganancia. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué puedo pasar más megas hoy en día? Porque el equipo puede generar más modulación.
puede pasar más puntos por cuadro, y al pasar más puntos por cuadro o más bits por cuadro, entonces puedo pasar más información. Y aparte de eso, estos tienen más ancho de canal, porque acá estamos hablando de un ancho de canal de 100 MHz. En esa época se manejaba máximo un ancho de canal de 10. Y si yo coloco un dispositivo de estos de un ancho de canal de 10, pues se va a mermar mucho la capacidad de transferencia de datos. Por ejemplo, si yo vengo a este dispositivo y le digo que le voy a bajar, vamos a ver si este maneja un ancho de canal de 10, si de 10 como mínimo, entonces dice que va a pasar 115 megas. Sin embargo, pues ¿por qué va a pasar tantos megas? Porque pues tiene una modulación muy alta. Sin embargo, ahí va a pasar 115 megabits, mientras que podría pasar 1 giga. Entonces estoy perdiendo mucha capacidad, ¿cierto? Y como en esa época había poca modulación y poco ancho de canal, entonces por eso se pasaba más poco. Bien, esa es la explicación de eso. No sé si tengan alguna Ya, otra profe. inquietud ahí. O la modulación lo es todo, pero la modulación la genera el radio, que eso fue lo que vimos en clases anteriores, que al yo bajar la modulación se bajan los megas, ¿se acuerdan? Entonces se bajan los megas. Es otro factor que influye en el recalcular la modulación. Bien. Por ejemplo, si yo en este caso yo tiro o yo instalo, por ejemplo, la expresión de tirar no, yo instalo estos equipos con un ancho de canal de 100 MHz, ¿cierto? A esa distancia. Y si usted ve que se baja la velocidad, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no está traficando 1 giga, sino que trafica, por ejemplo, 800, 700 o baja 600 megas, cuando debería estar a 1000. ¿Qué podrá estar pasando? Profe, yo no entendí muy bien la... Bueno, vuelvo y reitero. Tenemos este enlace, ¿cierto? Desde el alto del nudo, como lo observan acá en el lado derecho, hasta quien vaya, que es la parte más baja. Bien. Estoy en este momento pasando, ¿sí? Según el cálculo máximo que puedo pasar es 1094 megabits, 1 giga de conectividad, ¿cierto? Desde ese punto hasta el otro punto en 23 kilómetros y medio. Entonces, ¿qué pasaría o qué sería lo cuál sería el problema si de pronto de un momento a otro estos equipos ya no, de un momento a otro están pasando 1000 y bajan a 600 megas y después vuelven y suben a 1000 y después vuelve y puede que baje a 700 o a 600 megas? ¿Por qué puede suceder, profe? Sí, ¿por qué puede suceder eso? Clima, vientos. El clima, sí. Sí, y la posición vertical y horizontal de la antena puede ser. También la alineación. Pero entonces recuerden que cuando él hace eso, o sea, que está en 1000 y de un momento a otro empieza a bajar y vuelve y sube, después vuelve y baja, en velocidad, él, Ah, él está está, buscando. él está buscando modulación, ¿cierto? Entonces, al buscar Ajá. modulación, porque Ujú. hay un obstáculo, puede ser niebla, puede ser lluvia, puede ser lo que sea, ¿sí? En partes desérticas puede ser polvo o arena. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Verificar si las antenas están bien alineadas, ¿bien? Que estén bien aseguradas, o sea, que mejor dicho, que no se muevan con nada. ¿Por qué? Porque el viento también, si la antena no está bien asegurada, el viento la mueve y eso genera, mejor dicho, en kilómetros, si se mueve 1 centímetro, estamos hablando de 23 kilómetros, si se mueve 1 centímetro, eso puede ser un kilómetro de diferencia, ¿no? En la otra antena, porque se mueve 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Al yo mover esa antena 1 solo centímetro, al otro extremo a 23 kilómetros, puede ser 1 kilómetro de diferencia y ahí va a empezar a recalcular modulación. Entonces, cuando yo les hablo de que esas antenas deben de quedar bien aseguradas, es por eso, porque el viento las puede mover. Y al moverlas,
pues me va a desfasar o me va a desalinear la alineación que tengo, oiga la redundancia, y así voy a perder conectividad de una con otra momentáneamente y entonces la empieza a recalcular. Eso puede ser un factor. Entonces el viento puede ser un factor. Otro problema puede ser la niebla, ¿sí? Si usted ve que la niebla es un factor que le impide a usted pasar más megas porque él va a recalcular, ¿cuál sería la solución ahí? Si es un caso de niebla o de lluvia. Pues no sé si se pueda subir o bajar la antena, depende del terreno. Pero si yo la subo, la bajo y la niebla es la misma. ¿Será subirle la potencia al radio? Profe, Creería buenas que, tardes. Hasta el máximo, ¿no? creería que sí, Ah, para poder cruzar la niebla, digo yo. ese puede ser Hay que bajarlo, ¿no? ese puede ser una solución, subirle la potencia, ¿cierto? Pero recuerden que entre más potencia yo le aumente al radio, pues más se va a esforzar en generar esa potencia, Se ¿cierto? va a calentar. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la otra solución? O la solución más viable, auméntele la ganancia a la antena. Bien. Recuerden que entre una antena más grande, más potencia voy a tener. Bien, porque estoy aumentando la ganancia, entonces la señal va a llegar más lejos. Entonces, al tener una antena de más ganancia, va a pasar más rápido los obstáculos. ¿Sí? Entonces, con las antenas de 34 dBi ya estoy pasando, mejor dicho, estoy reflejando más señal hacia el otro punto, entonces ya no va, el obstáculo que tengo no va a ser como tan notorio. ¿Sí? Aumentarle la ganancia a la antena para no esforzar los radios y que de pronto no me recalienten. Recuerden que los radios pueden estar o a temperaturas muy altas o muy bajas, y si de pronto yo tengo un radio en una temperatura alta, por ejemplo en Cartagena o en Barranquilla o en otro lugar donde hace mucho calor o en Cartago, y yo lo tengo al tope de potencia, pues imagine cómo de recalentar ese radio, ¿cierto? Entonces por eso esas antenas y esos equipos vienen de color blanco para poder reflejar un poco la luz. O sea que, porque si fuesen negros absorbería más luz y genera más calor, ¿cierto? Bien, es como usted colocarse un saco negro en un día soleado, imagínese cómo de rechinaría uno, ¿no? Entonces básicamente pasa lo mismo ahí, sino que acá entonces lo pintan de color blanco para poder reflejar la luz. Listo, entonces la idea de colocar una antena de 34 dBi es para pasar obstáculos como niebla o lluvia, en caso de que usted experimente eso, ¿sí? La otra opción, ¿cuál es? Si de pronto usted no puede cambiar las antenas, porque pues el factor monetario es muy importante, ¿cierto? Entonces, la otra opción es bajarle la modulación a los radios. Eso sí, pues usted va a notar de que no voy a traficar o no voy a pasar la misma capacidad en megas, entonces pues ese es el problema, ¿cierto? Esa es una opción, bajarle la modulación. O la otra es bajarle el ancho de canal. Entonces ya no de 100 sino de 80, porque con un ancho de canal menor voy a pasar más obstáculos porque la energía se va a concentrar más en un solo punto. Y al yo bajar el ancho de canal, entonces todo eso se concentra en un solo punto y voy a enviar más señal hacia el otro lugar. O sea, que recuerden eso, entre menos ancho de canal, voy a viajar más lejos. Voy a pasar menos megas, pero voy a viajar más lejos. ¿Listo? O sea, que no es lo mismo tener un ancho de canal de 60 en distancia a uno de 100 o en distancia. En megas, claro, ser reflejado en que voy a pasar más o menos. Pero si yo bajo el ancho de canal, voy a llegar más lejos. ¿Listo? Hasta ahí sí fui claro con eso. O sea que entre menos ancho de canal, voy a llegar más lejos. Y con más ancho de canal, voy a pasar más megas, pero puede que no llegue tan lejos.
¿Listo? Sí, profe, está claro. Eso me ayuda a la modulación también y a que el equipo no recalcule tanto tampoco. ¿Listo? ¿Alguna inquietud ahí en ese punto? Listo, pero entonces ya vimos que ya puedo hacer un enlace acá. Vamos a mirar quién vaya. Entonces tengo dos enlaces, uno para Finlandia y otro para Quimbaya. Acá en Quimbaya voy a hacer lo siguiente, voy a poner este puntico más central por acá. Listo. Y acá voy a montar un punto multipunto. Bien, de la siguiente forma. Entonces recuerden que de estos dos círculos hay uno que, este es que es PTP, que es punto punto, que es el que acabamos de hablar, de analizar. Muchas veces se nos corta, ya saben que se vuelven y se conectan, listo. Y hay otro que es el PTMP, que es el punto multipunto. Entonces acá voy a generar un punto multipunto. Entonces miren y observen que esta va a ser mi torre. Voy a colocarla acá donde llega la señal. Y acá tengo una antena. Vamos a mirar qué antena tengo acá. Es también un Rocket 5AC Prisma Gen 2. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiarla por una de estas. Es una sectorial. Se llama una Light APAC. Tecnología C. ¿Listo? Esta es la más básica que hay. ¿Bien? Entonces, esa antena tiene una altura, dice acá, de 12 metros. Y el cliente que tengo conectada allá es una PowerBeam AC Gen 2, que fue la que hablamos ahora con un enlace corto de 25 dBi. Pero la puedo cambiar, por ejemplo, por una de 23, más pequeña. ¿Sí? Vamos a mirar lo siguiente. Entonces, acá está mi torre, que ese es el nodo principal, que es donde tenemos esta Lightbeam, que está al lado izquierdo. Y el cliente va a tener esta otra, que es una Lightbeam 5AC Gen 2. En este caso sería este. Si yo me paro en esta, ¿sí? Y miro acá abajo y despliego hacia arriba, mire que está la PowerBeam, ¿cierto? Entonces voy a cambiarla también por estas. Todas las voy a cambiar, esas dos, las voy a cambiar por Lightbeam. Esta la voy a colocar más por acá. Este cliente lo tengo por acá. Entonces, en esta antena sectorial, tengo conectadas dos antenas Lightbeam AC Gen 2. Cada una de ellas puede pasar 147 megas en 20 megahertz. Si yo le aumento, por ejemplo, a 30 o a 40, que es lo máximo, y ya les voy a decir por qué nomás se puede hasta 40 megahertz, puedo pasar hasta 300 megabits por segundo en cada uno de los clientes. O sea que en este pasaría esto. Y en este otro, si yo miro, me pasaría también 305 aproximadamente. Listo. Si yo lo coloco más allá, voy a tirarlo un poquito más lejos, que este cliente esté más lejitos, o por la entrada de Quimbaya, a ver si tengo línea de vista, que debe esto de colocarse verde también. Entonces voy a verificar. Y acá estoy pasando también 305 a 40 megahertz. Bien, y estoy a 1 kilómetro de la antena. Si la alejo más, voy a alejar más a este cliente, más yendo como para Finlandia, vamos a ver. A ver si me da línea de vista ahí. Si ahí está. O sea que a 1 kilómetro y medio me da más, lo mismo, o sea, 300 megas puedo pasar a ese cliente. Por acá, ustedes ven esta zona que está como oscurecida, quiere decir que ahí no llega la señal bien. Listo. Por ejemplo, yo la coloco por acá, vamos a mirar a ver qué pasa. Ve que se puso roja, ¿sí ven? No hay línea de vista. Colocarla por acá a ver. Más arriba, más lejos.
Entonces ya estamos a una distancia de 2 kilómetros y en 2 kilómetros se comporta bien la antena. Sigue pasando los 305. O sea, quedamos bien. O sea que ahí puedo calcular hasta qué tan lejos puedo tener un cliente yo desde esa antena hasta la otra. En una punto multipunto. Bien. Vamos a tirarla más lejos como por acá a ver qué pasa. Entonces mire que acá ya los 3 kilómetros, casi 4, ya empieza a mermar la velocidad. ¿Sí ven? O sea que ya esa antena no va a tener el mismo rendimiento de la de abajo. ¿Cuál de abajo?